Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida a la primera actividad del precongreso y jornadas de formación y actualización de orientadores educativos y tutores, que en esta ocasión estamos llevando a cabo de manera virtual. Extendemos también nuestra gratitud a las autoridades que el día de hoy nos acompañan para aperturar estas actividades que son para la comunidad de orientadores educativos y tutores una tradición en la formación en dichas áreas. Bienvenidos, doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, agradecemos la presencia del maestro Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico del Sistema de Educación Media Superior, en sustitución de nuestro director general. De igual manera, damos la más cordial bienvenida al maestro Juan Alberto Castellanos Gutiérrez, coordinador general de Servicios a Universitarios, y al maestro Jonathan Ryan Martínez Chavira, coordinador de Servicios Estudiantiles. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Acto seguido, solicito de la manera más atenta al maestro Ernesto Herrera Cárdenas nos dirija unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, estimados colegas, señor coordinador general académico y de innovación de la universidad. Muchas gracias por acompañarnos. Maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Joven Chavira, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros, como Sistema de Educación Media Superior, es fundamental reconocer este tipo de espacios de formación y de intercambio en una de las áreas más importantes de nuestras escuelas, en las áreas de orientación educativa. En espacios en los que pretendemos generar condiciones de convivencia adecuadas, máxime en estas condiciones, en esta coyuntura que nos ha tocado vivir. Deseo expresarles que es intención, ha sido una indicación del maestro César Barba Delgadillo, el que por ningún motivo suspendamos estas actividades que resultan estratégicas, insisto, más en este momento de la pandemia, en donde se han modificado las estructuras de comunicación, se han modificado los patrones de interacción de nuestras comunidades y particularmente vivimos pues una modificación sustancial en el ánimo de los estudiantes y de los profesores. Les comento que hace aproximadamente 3 semanas en el Sistema de Educación Media Superior hicimos un levantamiento de una encuesta dirigida a profesores y a estudiantes sobre las condiciones en las que estaban llevando a cabo sus actividades en este momento. Y tenemos resultados muy interesantes, pero lo que no queda lugar a dudas es de que estamos teniendo ambientes familiares un poco más tensos. Tenemos relaciones alumno-profesor también más difíciles, más complicadas de llevar a cabo. Y desde luego hay un estrés enorme, tanto por los alumnos para poder concluir su semestre de manera adecuada, como por los profesores, quienes también están viviendo de una manera muy intensa estos retos que les ha implicado la modificación de medios de comunicación y de estrategias de trabajo en el proceso formativo. Entonces, para nosotros, pues,
Es fundamental darle continuidad a estos procesos. Celebramos pues la colaboración con las instancias aquí presentes para llevar a cabo estas actividades de precongreso con las que definitivamente pretendemos pues reconocer la coyuntura, pero también recuperar el espacio, conservar el espacio de participación, de interacción entre los orientadores educativos de nuestras escuelas preparatorias. Nuevamente, bienvenidos todos ustedes. Esperamos que estos trabajos que se llevarán a cabo durante todos estos meses, de forma alternada, claro, lleguen a buen puerto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Ernesto, por sus palabras. Ciertamente tenemos el reto de dar continuidad a los procesos de nuestra universidad y el caso de las actividades de orientación educativa y tutorías no son la excepción. Enseguida, solicito de la manera más respetuosa al maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez nos comparta unas palabras para el auditorio. Gracias. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los orientadores educativos que nos escuchan, que nos ven y nos escuchan. Quiero agradecerle al Sistema de Educación Media Superior, a su director César Barba Delgadillo y al secretario académico de este sistema, Ernesto Herrera, al coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara, el maestro Carlos Iván, por esta colaboración. Este evento, este espacio del Congreso de Orientación Educativa ha sido tradicionalmente el espacio de actualización de los orientadores educativos de la Universidad de Guadalajara y en donde también han participado muchos coordinadores de carrera de distintos centros universitarios. Y que bueno, lamentablemente en esta coyuntura que nos está tocando vivir, pues no podrá realizarse el Congreso como quisiéramos. Sin embargo, aprovechando la tecnología, se podrán realizar estos conversatorios de manera tal que habrá la posibilidad de que se puedan tocar estos temas tan importantes que, como lo comentaba ahorita el maestro Ernesto Herrera, pues han apremiado. Definitivamente el confinamiento que tenemos en este momento todos, las relaciones humanas se vuelven complicadas en casa, no estamos acostumbrados a estar todos juntos siempre, sin esa libertad natural que tenemos de salir, de hacer tantas cosas, ¿no? Ahora estamos peleándonos a veces por la conexión de internet o por la computadora, los que la tienen, porque finalmente nada más hay una en casa y todos tienen la necesidad de hacer sus tareas, sus actividades, ¿no? Y bueno, todo esto trae estrés, en muchos casos depresión, como lo comenta el maestro Ernesto, de los hallazgos que han encontrado con esta encuesta. Y bueno, para nosotros la necesidad que hay efectivamente de continuar con la actividad, de tratar de aportar herramientas en esta coyuntura para todos y cada uno de los orientadores educativos para que puedan desempeñar su trabajo y puedan ayudar a la universidad en esta coyuntura tan particular. Yo simplemente agradecerles a todos la participación, felicitar a Jonathan Chavira, a la Coordinación de Servicios Estudiantiles por este esfuerzo de coordinación que están realizando en conjunto con las otras dependencias de la Universidad de Guadalajara, y bueno, mi congratulación de que la Universidad de Guadalajara le dé seguimiento a estas actividades tan importantes. Muchísimas gracias, maestro José Alberto Castellanos, también por sus palabras y por recordarnos la importancia que tiene el trabajo colaborativo entre las diferentes instancias de nuestra universidad para dar respuesta a las necesidades que se presentan en la misma. Enseguida, invito al maestro Jonathan Ryan Martínez Chavira, haga el uso de la voz. Gracias. Buen día a todas y todos los que nos siguen en esta transmisión, a todas las redes sociales. Agradecer igualmente a todas las dependencias que aquí nos encontramos, al maestro César, por parte de SEMS, maestro Ernesto, al doctor César Iván,
Carlos Iván, perdón, me andaba equivocando, perdón, al maestro José Alberto por acompañarnos a esta pequeña introducción. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, como lo es esta pandemia, y créanos que nosotros el objetivo es seguir apoyando, sobre todo fortalecer la formación y capacitación de toda nuestra comunidad universitaria. Estaremos realizando este precongreso que se va a realizar en línea por primera ocasión, esto en el marco del 16º Congreso de Orientación Educativa y jornadas de formación y actualización para orientadores educativos y tutores. Esto, obviamente, lo mencionan, no pudo haber salido si no es con la colaboración de todas las dependencias antes mencionadas, y que también vamos a estar mandando un mensaje con conversatorios ligados al tema principal del Congreso, que es habilidades para la vida en tiempos de crisis. Esto va dirigido totalmente y 100% a los orientadores educativos y tutores, pero bien lo menciona el maestro Alberto, también son para los coordinadores de carrera, que también son los que están en el terreno, y que tenemos la total confianza que estos profesionales que van a estar impartiendo estos conversatorios van a darnos herramientas, van a darnos los elementos necesarios para poder manejar de la mejor manera situaciones y momentos como los que estamos pasando en la actualidad. De mi parte sería todo y agradezco al auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jonathan, por sus palabras. Y bueno, recuperamos de lo que nos comenta la importancia de apoyar y fortalecer la formación de la comunidad universitaria. Finalmente, pido al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación, dirija unas palabras que den la apertura a la actividad virtual de este día. Muchas gracias, muy buen día a todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a esta inauguración, a esta actividad inicial de estos conversatorios en el marco del precongreso de orientadores educativos y tutores. Saludo a mis colegas y amigos del Presidium o de esta mesa. Y bueno, comentarles que si ya antes de la pandemia ya se hablaba de toda una disrupción en las actividades laborales, en el mundo del trabajo, en el futuro del trabajo, futuro de las actividades económicas, sociales, el futuro de la educación superior. Con esto el cambio es profundamente más rápido, mucho más disruptivo. Bueno, quizás ustedes ya saben, desde antes, meses antes de la pandemia, a finales del año pasado, un estudio muy interesante de la consultora McKinsey, que decía que las actividades más importantes para un estudiante, para un egresado en educación superior o un joven que pretende insertarse en el mundo del trabajo, eran 3: la flexibilidad y la adaptabilidad, el manejo del tiempo y el estrés, el trabajo en equipo y la creatividad. Eso antes de la pandemia. Y me atrevo a decir que durante y después de la pandemia, en el mundo que nos espera en el post-COVID-19, esto se vuelve todavía muchísimo más cierto y muchísimo más inminente. Véanos a todos ya con mascarillas. Hace rato llegó un colega que queremos saludar con el gusto de vernos, pero pues ya no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, es muy importante y estamos viviéndolo, esa capacidad de ser flexibles y de ser adaptables. Entonces, me da muchísimo gusto que se lleven a cabo estos conversatorios. Felicito a quienes han tenido esta iniciativa de manera coordinada entre varias entidades. Y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es precisamente la salud mental y la otra cara del estrés. Entonces, creo que me parece fundamental el estar muy atentos a lo que nuestros especialistas Luis Shigeo y Diego Ernesto van a platicar. Sin más, pues yo quiero felicitar a todas y todos los organizadores en las diversas instancias, al CEMS en particular y a su director César Barba, Ernesto, que está aquí en representación. Y bueno, desearles la mejor de las suertes en esta nueva normalidad. Sé que va a ser un éxito, van a ser un éxito estos conversatorios y el precongreso, y pues estaremos
muy atentos. Hoy más que nunca, y con esto termino, el trabajo de los orientadores educativos, de los tutores, de los coordinadores de carrera es fundamental para guiar a los estudiantes en media superior y superior en temas de manejo del estrés, manejo del tiempo, y también explicarles pues cómo se está, o entender de manera conjunta cómo se está reconfigurando el mundo, la vida, el trabajo y la academia después de esta pandemia. Pues muchísimas gracias, y con esto declaramos inaugurados los trabajos de este conversatorio y el pre-congreso de orientadores educativos y tutores. Enhorabuena y mucho éxito. Muchísimas gracias, doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades en esta sesión inaugural. Gracias por dar realce a este evento. Les invitamos a pasar a la sala contigua para disfrutar de este conversatorio. Sin más preámbulo, damos inicio al conversatorio Salud Mental, la otra cara del estrés. El Sistema de Educación Media Superior y la Coordinación de Servicios Estudiantiles les dan la más cordial bienvenida a los conversatorios Habilidades para la Vida en Tiempos de Crisis, en el marco del 16º Congreso de Orientación Educativa y Jornadas de Formación y Actualización de Orientación Educativa y Tutorías, cuyo eje temático es Desarrollo de habilidades para la vida como pilar en la educación. El tema que se plantea para estas actividades, precongreso y jornadas, parte de la contingencia provocada por el COVID-19, ha disparado estados de ansiedad y un alto nivel de incertidumbre ante una amenaza desconocida. La situación vinculada con la pandemia es un estresor que puede incidir en nuestra calidad de vida. Algunas de las emociones que se están experimentando ante esta situación pueden ser abrumadoras y hacer que nuestras rutinas sean más complejas. Con el confinamiento ha cambiado la manera en que vivimos y con esto se generan rutinas alteradas, presiones económicas y aislamiento social. Todo esto sumado a la preocupación por cuánto durará la pandemia y qué nos depara el futuro. Además, el exceso de información, los rumores y la información errónea pueden hacer que te sientas sin control y que no tengas claro qué hacer. En estas condiciones, es posible que generen o agudicen trastornos de salud mental, incluyendo la ansiedad y la depresión. Aprender maneras de afrontarlas puede marcar la diferencia entre ser afectados o salir fortalecidos. Con esta premisa, el programa de conversatorios del precongreso y jornadas es una estrategia que busca brindar herramientas de autoprotección con la finalidad de favorecer la salud mental y el bienestar de la comunidad, compartiendo acciones de autocuidado que ayuden para afrontar esta situación. Sean todos bienvenidos. En unos instantes iniciaremos la transmisión. ¿Qué tal? Buenos días. Agradecemos la continuidad de su presencia en este espacio. Mi nombre es Karen Escamilla y estaremos acompañándoles durante la siguiente hora en este conversatorio titulado Salud Mental, la otra cara del estrés. Que por cierto, felicidades a todos los psicólogos y psicólogas, que hoy precisamente es nuestro día. Es día de recordar todo lo importante que se realiza o desempeña en esta profesión, que sea útil justamente en estos tiempos de pandemia que incluso no tienen precedente en nuestra historia y que a raíz de esto seguramente la gran mayoría de nosotros dado al confinamiento, al aislamiento social, a un sistema de rutinas que incluso ya teníamos claramente establecido, la parte de la economía que por supuesto en muchos se vio trastocada o se está viendo trastocada y un sinnúmero de situaciones más que podríamos hablar en este espacio y en otros más, pues es que sin duda nos ha llevado seguramente a muchos de nosotros a tener picos o momentos de estrés claramente identificados. Pero lo importante y quizá el objetivo de este conversatorio es que entendamos y sepamos qué hacer cuando esto sucede, ¿no? ¿Qué hace el estrés con nosotros también desde los distintos aspectos, llámese neurológicos, emocionales, de comportamiento, de salud incluso, y saber cómo y qué podemos hacer al respecto. No tanto como si se tratara de una receta mágica, porque sabemos que así no lo es,
pero sí de que aprovechemos, y ojalá así sea, que se aproveche este espacio con los expertos que el día de hoy nos van a acompañar, para que podamos construir, generar, aprender y reconocer, sería lo ideal, a controlar de una mejor manera o de la mejor manera posible, a partir de los propios recursos que como individuos tenemos, el estrés cuando aparece en nuestras vidas. Bien, para abordar este tema hemos invitado, a 2 expertos, de los cuales nos honramos con su presencia. Nos acompaña el doctor Luis Shigeo Cárdenas Fujita. Él es médico cirujano psiquiatra y paidopsiquiatra. Es médico adscrito al Departamento de Salud Mental del Centro Médico Nacional de Occidente, así como de la Unidad de Niños y Adolescentes del Hospital San Juan de Dios. También es profesor de la subespecialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Asimismo, también se encuentra con nosotros el maestro Diego Ernesto Ruiz Navarro. Él es licenciado y maestro en Psicología por parte de la Universidad de Guadalajara, actualmente doctorante, y ha tenido formación en distintos campos, tales como intervención en crisis, psicología forense, liderazgo, habilidades sociales, mediación y resolución de conflictos, entre muchos otros. Actualmente es docente de esta Universidad de Guadalajara y miembro de distintas comisiones al interior de la misma. Es asesor científico y, por supuesto, asesor de la Dirección General del Sistema de Educación Media Superior. Sean ambos bienvenidos y agradecemos el haber aceptado esta invitación. Gracias. Déjenme platicarles la dinámica de lo que girará este conversatorio. Se otorgarán 20 minutos para cada uno de nuestros invitados expertos para que compartan sus reflexiones sobre el tema. Y dejaremos al final un tiempo para contestar a las preguntas que ustedes, nuestro público, a través de pantallas, hagan a través del chat. El chat está disponible a partir de este momento. Les invitamos a que aprovechen a nuestros expertos, a nuestros invitados, y externen sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes sobre este importante tema. Bien, pues vamos comenzando. Sin duda el estrés hace presencia, deja huella, deja marca en muchas de las ocasiones, y por supuesto que trastoca nuestro bienestar vital. Sin embargo, desde la medicina, desde la neurología, por supuesto desde la psiquiatría, se puede saber aún más sobre qué implicaciones dentro de lo cotidiano se presenta en esto tan común que ya vivimos con él, que es el estrés. Sobre esto, desde el punto de vista de la psiquiatría, nos compartirá su reflexión el doctor Luis Shigeo Cárdenas, recordándole, doctor, que tenemos un tiempo máximo de 20 minutos para compartir. Adelante, por favor. Perfecto. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Shigeo Cárdenas. Muchas gracias por la presentación. Me siento honrado de que me hayan invitado para poder comentar sobre un tema muy interesante. Sobre el tema de estrés, tanto psiquiatría como psicología, yo soy de la idea que son mucho más las similitudes y los puntos en común que las diferencias, como tradicionalmente a veces se hace notar. Les voy a compartir un poco, hice una diapositiva, 5 diapositivas breves, como una ayuda visual para... A ver, déjenme ver... Vamos a ver. Bien, sí se compartió la pantalla. Sí. Ok, bien. Pues bueno, será iniciar con una definición breve sobre estrés. No es una definición única, exhaustiva, pero nos ayuda para entender bajo qué vamos a estar. Estrés lo podemos entender como un estado o un sentimiento. ¿De qué tipo? Pues de tensión física o de tensión emocional. Por lo regular, esto se va a presentar ante un reto, un desafío, alguna demanda o alguna amenaza. El estrés es algo inevitable, es algo normal y es algo funcional. Lo necesitamos todos los seres humanos, hasta los mismos animalitos, para poder hacer nuestras actividades. El problema aquí ya será el grado de
de intensidad o de tiempo que dure el estrés. El estrés puede ser ante un reto, una demanda real o imaginaria, lo quise poner entre comillas. Real, por ejemplo, pues es si una familia tuvo que cerrar su negocio por las medidas de la pandemia, pues entonces es una amenaza real. O, por ejemplo, puede haber una amenaza imaginaria, donde se comienza a pensar que por haber tosido una o dos veces o por haber tenido un poquito de secreción nasal sin ningún otro síntoma ni nada, comenzar a tener pensamientos catastróficos de enfermedades muy graves, cuando realmente no lo es así. A lo mejor puede haber sido alergia, etcétera, lo que sea. También puede ser por el grado de control que tenemos sobre los estresores. Hay unos estresores en donde sí tenemos el control, en donde ocupamos hacer una agenda de tiempo, una agenda de actividades, organizar, generar prioridades, etcétera. Y hay otras situaciones en donde no tenemos un grado de control. La aparición del estrés, ya sea, se puede decir, aguda o crónica, puede ser de breve aparición, lo que se refiere con aguda, o crónica, como su tiempo lo dice, que dura mucho tiempo. Esto puede ser por meses o por años. Sobre todo el estrés agudo es altamente habitual, normal, ¿sí? Pero aquí lo que me parece interesante es el estrés crónico. Muchas veces el estrés crónico se ha observado que es más por estar nosotros mismos recordando los eventos negativos. O sea, pareciera que muchas veces es más por un estrés crónico. Evidentemente habrá situaciones de vida, de factores sociales que nos someten a estrés crónico, pero aún así dentro de factores de estrés crónico sociales que no está en nuestras manos controlar, sí está en nuestras manos cuál es el uso mental que le vamos a estar dando a estas situaciones. Lo quise poner así como otra característica del estrés, como consciente o inconsciente, por dar a entender un punto. Inconsciente pensándolo más, no tanto como esta parte psicoanalítica, sino más como pensar en automático, estar en piloto automático. Y a veces uno no se da cuenta que está estresado, porque ya sabemos que tenemos que cumplir cierto horario, ya va a ser el cierre de mes y muchas trabajos o especialidades, etcétera, en los cierres de mes hay que entregar evaluaciones, etcétera. Pero no lo tenemos precisamente como consciente en ese momento. Nuestra mente está en piloto automático con todos esos pendientes y nos puede llegar a generar estrés, ¿verdad? Ahora, esta es una secuencia que me parece muy interesante, en donde nuevamente el primer recuadro, el azul, habla sobre retos, adversidades, desafíos, amenazas. Lo que para una persona puede ser un reto, para otra persona no es un reto, no es el mismo para todos. El común denominador de todo esto, que vamos a entenderlo, generará un estrés psicológico. Ok, hasta ahí todos lo entendemos bien. Pero este estrés psicológico, sí o sí, va a generar estrés biológico. Eso es de lo más importante, ¿ok? El estrés biológico tiene que ver con cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la presión arterial, hormonas del estrés, y todo este estrés biológico va a comenzar a alterar el funcionamiento de nuestras neuronas. Las neuronas son las células que forman el cerebro. ¿Y por qué esto es importante? El punto número 1, porque el cerebro, a mí me gusta explicarlo como un órgano social. Si analizamos bien todas las funciones, todas las áreas del cerebro, están diseñadas para poder socializar, para reconocer emociones en expresiones faciales de otras personas, generar pensamientos, transmitirlos por el lenguaje, imaginación, etc. Entonces, todas estas funciones psicológicas no vienen de la nada, no vienen como algo etéreo, como una nube flotante. Las funciones psicológicas tienen un claro sustento biológico. ¿Y en dónde? Sobre todo, pues en el cerebro. Entonces, cuando empezamos a alterar las sustancias del cerebro,
vamos a comenzar a alterar diversas funciones mentales o psicológicas, vamos a explicarlo de esa manera. Por ejemplo, cuando alguien toma mucho alcohol, lo que está haciendo realmente es que mete mucha molécula del alcohol, y esta molécula del alcohol va directamente al cerebro y altera la química cerebral, y por lo tanto la conducta, las funciones psicológicas de esta persona que tiene mucho alcohol van a cambiar, se pueden volver más desinhibidos, ya sea hacia la diversión, hacia la irritabilidad, hacia el coqueteo inclusive, se animan a bailar, el pensamiento es más lento, hay mayores imprudencias, menor control de impulsos, menor coordinación motriz. O sea, este es un claro ejemplo como una molécula altera la química cerebral y por ende altera el comportamiento. Ahora, la química cerebral no nada más se va a alterar por una sustancia, en el caso del alcohol, también se puede alterar con el estrés biológico que viene del estrés psicológico y a su vez de retos y adversidades de la vida diaria. Como otra segunda consecuencia o efecto del estrés biológico, pues es que provoca elevación de las hormonas del estrés, ¿no? Por ejemplo, esta parte de adrenalina en donde uno se asusta o uno de pronto presenció un choque o lo asaltaron en la vía pública, pues uno comienza a liberar hormonas de estrés en ese momento y aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, el riego sanguíneo cambia de prioridad y se va hacia los músculos. Todo esto con la finalidad de poder hacer una conducta de luchar, ¿sí? O de salir corriendo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es algo muy evolutivo, muy etológico. Eso cualquier animalito lo tiene. Ahorita pues lo vivimos en una ciudad, vivimos en una civilización y lo vemos todo muy normal, pero hay que recordar que nuestro cerebro, el cerebro que actualmente tenemos ahorita, es un cerebro que evolucionó así como está, más o menos hace 50,000 años. Para tener una idea, 50,000 años son estas épocas en donde comenzaban las primeras pinturas rupestres, de la época de las cavernas, por así mencionarlo. Es el mismo cerebro. La única diferencia es que con el paso de los años se ha ido haciendo un acúmulo de cultura, de conocimiento, y eso lo introducimos por procesos de aprendizaje del cerebro, pero nuestro cerebro todavía tiene estas reacciones como de animalito, vamos a decir, ¿okay? Sin un sentido peyorativo, sino en un sentido explicativo. Ahora, el tercer punto de lo que provoca el estrés biológico altera el funcionamiento de las grasas, frecuencia cardíaca, presión arterial, etc. Ya lo he mencionado, pero es muy común saber que el estrés predispone para enfermedades coronarias, para enfermedades del corazón, ¿okay? Infartos, puede haber aumento de riesgo en embolia cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, a ese grado, es decir, el estrés biológico no solo afecta las células del cerebro, también afecta pues básicamente todas las células del cuerpo. Es bien sabido que altera el sistema inmunológico. Según la etapa del estrés, por momentos aumenta la respuesta inmunológica, pero cuando es un estrés crónico pasa lo contrario. Va a suceder que el sistema inmunológico, que es el sistema del cuerpo que nos ayuda para defendernos de las infecciones, ya sea de virus, de bacterias, hongos, parásitos, lo que sea, viene para abajo. Y es frecuente saber que en exámenes finales muchos alumnos se enferman. Es frecuente que cuando va a haber presentación de tesis o exámenes de admisión o que algún conocido se va a casar o algo, que hay mucho estrés, mucha demanda, ¿okay? Hay una enfermedad, hay un cuadro de diarrea, etc. Tiene que ver mucho con esto. Ahora también me parece muy interesante cómo el estrés biológico también altera nuestra genética. Aquí puse epigenética, pero me gustaría mencionar un poquito más en los cromosomas. En los cromosomas, las partes más alejadas, que son como una X, ¿no? Y hasta los extremos se llaman telómeros. Y esa parte tiene que ver, cada vez que se empieza a dividir una célula, que es como las células hijas, vamos a decirlo, esa parte del telómero empieza a hacerse más corto.
y es como si fuera la edad de la célula, es como si fuera la cantidad de veces que se puede replicar una célula. Entonces, ante el estrés de la vida, que genere estrés biológico, estos telómeros de los cromosomas se van a hacer más cortos. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés hace envejecer a las células y con esto se pueden desencadenar, muchas otras enfermedades. Entonces, antes se pensaba que el estrés nada más era una incomodidad psicológica, que no iba más allá de esto, de una incomodidad, pero realmente tiene impactos muy negativos sobre la salud. Ahora, son diapositivas así en lo general para hablar sobre estrés, y quisiera puntualizar algunas definiciones porque estamos enfocándolo hacia la salud mental. La salud mental, como se define, es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, ¿okay? De trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Poder pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganarse el sustento y disfrutar de la vida. Así es como se define la salud mental. Muchas veces uno puede entender la salud mental por los problemas que ésta genera, ¿verdad? La discapacidad. Como lo podemos entender rápido, discapacidad es que la capacidad de algo se disminuye. Discapacidad. No es el sentido o el significado etimológico tal cual, pero se da a entender el concepto. Entonces, como lo definen en la OMS, es que son las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Cabe aclarar aquí que discapacidad, todos estamos relacionados con la discapacidad en cuanto a la movilidad, ¿ok? Hasta inclusive en las plazas comerciales, pues está el signo, la señalética, pero alguien que ocupa lentes tiene un tipo de discapacidad visual leve, que se puede revertir con los lentes, pero su capacidad de la visión está con ciertas limitaciones. Alguien que requiere uso de silla de ruedas, una paraplegia o algo así, entonces tiene una discapacidad de movilidad. Alguien que no escucha bien tiene una discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, en el lado de los problemas de salud mental nos referimos a discapacidades psicosociales, psicológico-sociales. Entonces, ¿qué capacidades psicológico-sociales son lo que las enfermedades de salud mental nos provocan? Pues, al tener problemas en el pensamiento, en los sentimientos, en la manera de interactuar con los demás. Ahora, ¿cuántos problemas o cuántas personas aproximadamente hay con problemas de salud mental a nivel mundial? Pues esto se realiza con estudios epidemiológicos de prevalencia. Hay varios estudios muy importantes, son 3 importantes, uno de la OMS, uno de Zachary y colaboradores del 2014, y en México está la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, que se publicó en el 2003. Entonces, en cualquier momento de la vida, acorde a la OMS, entre el 18 y el 36% de la población alguna vez tendrá un problema ya de salud mental. En el último año, entre el 10 y el 19% han presentado un problema de salud mental. A su vez, en México, que es el que dice nacional, el NEP 2003, alguna vez en la vida, el 28.6% de los mexicanos llegó a presentar o llegará a presentar un problema de salud mental. Y en el último año, de todos los mexicanos, el 13.9% presentó problemas de salud mental. Los más comunes son trastorno de ansiedad, son el consumo de sustancias, ya sea alcohol o drogas, y los problemas del estado de ánimo, como es la depresión, ¿verdad? Que el nombre correcto sería trastorno depresivo mayor, pero por practicidad en la comunicación todo el mundo dice depresión. Ahora, esta es la última diapositiva. Nada más para ilustrar un punto.
¿Qué es un trastorno mental? Ya sabemos qué es salud mental, ahora qué es un trastorno mental. Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, de la regulación emocional o del comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyace en su función mental. Habitualmente, estos problemas o trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya sea o de otras actividades importantes. Es importante entonces saber que aunque son cosas distintas, van unidas. Y es normal, no es normal, sino es muy común tener problemas de salud mental. Nada más que nadie lo está diciendo a los cuatro vientos, que tiene un problema, ya sea de ansiedad o de depresión, etc. Entonces, hasta aquí es mi información. De la pantalla, y me gustaría comentarles también que hay maneras eficaces de reducir el estrés. Ahora, no hay que confundir estrés con trastorno de salud, con un trastorno de salud mental. Son cosas diferentes. El estrés es algo normal y transitoriamente uno puede llegar a tener altos niveles de estrés, que no es lo mejor, pero uno mismo lo puede llegar a autorregular. Cuando este estrés llega a ser muy intenso por mucho tiempo y uno tiene una vulnerabilidad hacia esta situación, uno llegará entonces sí poder desarrollar un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Es decir, vamos a poner un ejemplo en esta contingencia, ¿no?, que tenemos. Son datos hipotéticos. De 100 personas que tienen que estar en su casa, yo creo que las 100 personas pasamos por estrés. Pero de esas 100 personas, no todas van a desarrollar el trastorno depresivo o el trastorno de ansiedad. Entonces, hay que hacer estas claras distinciones. También porque el estrés crónico llega a afectar mucho al cuerpo. Realmente nuestro cuerpo evolucionó, por decirlo así, para sobrevivir hasta los 30, 40 años más o menos. El cuerpo que tenemos ahorita es un cuerpo que, sobre todo cerebralmente, nació evolutivamente hace unos 50,000 años. No se diseñó para vivir hasta los 50, 60, 70, 80 años. Tiene la capacidad porque ahorita hay muchos cuidados a la salud, pero eso no significa que va a soportar estrés de manera tan crónica, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer esa distinción. Y bueno, hay más temas que podría comentar, pero me gustaría esperar la participación del maestro para ver de qué manera nos vamos a ir poder complementar en nuestras intervenciones que podamos proporcionar. ¿Ok? Por el momento, esta sería mi intervención. Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Chigeo, por su reflexión compartida. Sin duda el estrés es vital en nuestra vida, pero como bien lo decía el doctor, puede ser un reto, una demanda o bien una amenaza. De ahí la importancia de identificar cuáles son los estresores que tienen impacto en cada uno de nosotros para poder aprender a manejarlos. Recordarles al público que está el chat abierto para que hagan sus preguntas y sus comentarios y podamos comentarlos al final. Bien, ya se venía hablando hace un momento, es cierto, así como alimentamos, cuidamos nuestro cuerpo para tener una salud física de 10, en algunos, pues así también no podemos dejar de lado la importancia de cuidar la salud mental, y el estrés sin duda no es un aliado para esta, ya lo veíamos y lo escuchábamos por el doctor Luis, ¿no? Ante esto, y un poquito para ampliar la visión desde la psicología a la salud mental, el maestro Diego Ernesto nos va a compartir qué con el estrés en estos tiempos de pandemia, desde el aspecto, insisto, psicológico. Recordarle, maestro Diego, el tiempo, que está muy limitado, 20 minutos, y adelante con su reflexión. Gracias. Correcto, muchas gracias. Me gustaría compartir primero una felicitación a todos los colegas
hoy en el Día del Psicólogo, un marco excelente para este trabajo, pensando que el contexto de estos conversatorios, si bien están abiertos para público en general, están dirigidos para los orientadores educativos y los tutores, que muchos de ellos son psicólogos. Felicidades a todos y a todas. Quiero también compartir unos datos que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde nos dice que el estrés es causante del 80% de las enfermedades, provoca el 25% de los 75,000 infartos al año en México y es un síntoma en el 90% de los padecimientos mentales y emocionales. El estrés nos puede hacer enfermar o nos puede hacer propensos desde una gripa común hasta enfermedades o problemas cardíacos, como ya nos comentaba el doctor Luis. Va a alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo, puede provocarnos flatulencias, diarreas, problemas en la vida sexual, pérdida de memoria, pero a pesar de eso, y haciendo énfasis en el título de este conversatorio, el estrés no es algo negativo, el estrés no es algo malo, es un mecanismo que tenemos los seres humanos y que hemos desarrollado como un mecanismo psicofisiológico para hacer frente a las adversidades y a las demandas, ya nos decía el doctor Luis. El detalle es que la mayoría de nosotros contemplamos el estrés, o cuando pensamos en el estrés, pensamos solamente en él como algo negativo o como sinónimo de una enfermedad o de un trastorno mental, como nos decía el doctor. Sin embargo, no es así. Me gustaría iniciar definiendo esto, ¿no? Y también haciendo hincapié desde la parte psicológica de este fenómeno psicofisiológico, que ya nos comentaban también que obviamente la participación del cuerpo es fundamental, entender que el estrés es un conjunto de respuestas. Como definición, hay múltiples definiciones que podemos tener del estrés. Hace relativamente poco estaba trabajando este tema con diversos grupos de estudiantes en mis clases y la mayoría de ellos definían el estrés de esta manera. Incluso les hacía yo una propuesta sobre el enfoque que tenían y la mayoría de ellos consideraban que el estrés era algo nocivo, que teníamos que tratar de evitar y que tratar de eliminar. Y eso es como el común que tienen las personas. Sin embargo, hay otra perspectiva diferente para ver el estrés y es contemplarlo como algo útil, algo natural, no negativo y que se puede aprovechar. Y es parte de la perspectiva que yo quiero compartir, sobre todo porque estamos hablando en el marco educativo. Hay diversas definiciones. Si nos ayudan con las diapositivas, por favor. Les voy a compartir yo también brevemente unas diapositivas bastante sencillas que nos ayuden a ilustrar algunos de estos puntos. Por favor. Ok, perfecto. Bueno, el estrés hay que entenderlo como un conjunto de respuestas, ¿sí? Un conjunto de respuestas que va a incluir diferentes tipos de manifestaciones. Va a haber manifestaciones emocionales, va a haber manifestaciones psicológicas, va a haber manifestaciones físicas y va a haber conductas también asociadas al estrés. Y cada uno de nosotros va a manifestar diferentes tipos de conductas. Entonces, primer reto que me gustaría plantear yo a todos los que nos escuchan y las que nos escuchan es cambiar la perspectiva que tenemos del estrés. Dejar de pensar que el estrés es algo negativo o que es una enfermedad y entender que es un mecanismo a través del cual nuestro organismo se prepara y hace frente a las adversidades que tenemos. Y que está diseñado de tal manera que cuando se activa, la sangre, la energía se dirige a ciertas partes del cuerpo y nos puede ayudar, por ejemplo, a correr más rápido, a tener más fuerza para defendernos, etc. Como ya decía el doctor Luis, este es un mecanismo que nos ha ayudado a sobrevivir. Sin embargo, ese mecanismo, que está presente también en los animales, como él nos decía, es muy útil para amenazas físicas y reales. Es decir, si alguien está atentando contra mi integridad, contra mi seguridad, se va a activar el estrés, voy a tener más energía y podré defenderme o huir. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana cuando lo que nos estresa, como nos decía también el doctor Luis, no es un peligro físico como un depredador, un asaltante, sino son las tareas, los problemas económicos, las relaciones interpersonales, que las respuestas psicológicas a estas problemáticas van a generar en nosotros las mismas respuestas que si tuviéramos un león enfrente. Y estos mecanismos psicológicos del estrés que nos ayudan para peligros así y que se deberían de desactivar de manera rápida, en los seres humanos, debido a que nuestro estrés es más psicológico, permanecen mucho tiempo. Y eso es lo que genera que podamos enfermarnos, porque una de las características también ya mencionadas es que cuando se activa el sistema simpático, que es el del estrés, se inhibe, por ejemplo, el sistema inmunológico y por eso somos más propensos a enfermarnos. Esa es como la primera perspectiva, ¿no? Entender que el estrés no es una enfermedad, que no es algo malo, sino que es un conjunto de respuestas. Y también se sabe por diversos estudios, como los de Ali Crum,
que la forma en la que nosotros percibimos el estrés va a influir en qué tanto y cómo nos afecta. Esto es muy importante. Por ejemplo, se hicieron estudios con más de 30,000 personas adultas a las cuales les preguntaban si tenían picos o niveles de estrés elevado, y la segunda pregunta fue preguntarles que si consideraban el estrés como algo negativo. Bueno, las malas noticias es que las personas que manifestaban tener un estrés elevado, sí se incrementó su mortalidad. Sin embargo, solamente se vieron afectadas por esto las personas que consideraban el estrés como algo negativo. Ha habido investigaciones en las que incluso a estudiantes se les entrena y se les ayuda a que vean el estrés como una oportunidad, como un mecanismo para afrontar retos, y esto suele ser muy útil y cambia los niveles de afectación que tienen en ellos. De hecho, hay que entender que hay diferentes tipos de estrés, ¿sí? Lo que nos dicen algunos autores es que el estrés se puede dividir en un estrés que va a generar respuestas negativas en nuestro organismo y en nuestra mente, que es el distrés, que es el que conocemos como estrés negativo, pero también hay otro tipo de estrés que, de acuerdo a, como nos decía el doctor Luis, el control que tengamos y el uso que le demos puede ser útil para hacer frente a las adversidades, a los retos, a ese trabajo final, incluso a esos problemas interpersonales, y que es el que se conoce como eustrés, ¿sí? Entonces, gran parte de la afectación que pueda tener el estrés se va a deber a cómo nosotros lo percibimos y lo regulamos, que va a ser parte de lo que vamos a hablar también al final, ¿sí? De igual manera, me gustaría compartir también, aparte de que hay diferentes tipos de estrés, el estrés se va a manifestar por fases y, como ya nos mencionaron anteriormente, si este estrés no se desactiva rápido, es lo que va a generar deterioro en nuestra mente y va a generar deterioro en nuestro cuerpo. Hay 3 fases que se asocian a la experiencia del estrés, que son la fase de alarma o de alerta, que es esta fase que se da inmediata cuando nosotros percibimos de forma real o imaginaria, como ya se nos dijo, un reto. También va a haber una fase de resistencia y una de agotamiento. La fase normal, por decirlo de alguna manera, es la de alerta, ¿sí? En la que nosotros vamos a tener respuestas como una mayor oxigenación, se va a incrementar el ritmo cardíaco, vamos a experimentar más energía, y esa es muy útil, muy buena. Lo malo es cuando empezamos a llegar a las otras fases, ¿sí? Cuando llegamos, por ejemplo, a la fase de resistencia, en la cual el organismo está trabajando a tope por un tiempo considerable, y eso es lo que nos hace sentirnos, por ejemplo, cansados y nos puede hacer enfermar, física o mentalmente. Y lo peor aún es cuando estos niveles de activación o de estrés permanecen días, semanas, meses o incluso años, pues vamos a llegar a una fase de agotamiento. Y cuando llegamos a esta fase es cuando ya se experimentan muchas enfermedades, ¿sí? Muchas enfermedades, y que ya necesitamos más que nunca apoyo de un profesionista. Sin embargo, considerando el estrés como respuesta normal, es algo que es funcional, y lo más esperado es que ante una situación como la que estamos viviendo se manifieste, y es lo que está ocurriendo. Y ya nos decían los panelistas del presidium, ¿no? Estas pocas reglas de convivencia, las tareas que se están dejando en exceso, la falta de interacción, no poder salir, esta reactancia de tener que estar encerrados, pues va a generarnos estrés, y es normal. La invitación es a entender cómo funciona, comprenderlo, cambiar la visión que tenemos de él y poder afrontarlo de mejor manera. Otra de las características o de los puntos que quiero resaltar precisamente son que, de acuerdo a los estímulos estresores que nosotros experimentamos y a las características, puede ser otro factor determinante en cómo nos afecta. Y como pueden ver en pantalla, hay 4 características que pueden marcar una diferencia. La primera de ellas es la cantidad, es decir, no es lo mismo que el estrés se manifieste en mí solamente como un ligero dolor de cabeza, que además del dolor de cabeza yo esté irritable y también me duele el estómago y también sienta un peso en mi espalda o dolor muscular. Entre una mayor cantidad de estímulos estresantes yo esté experimentando, va a haber más riesgo para mí. Por eso es importante conocernos física y mentalmente. Vi una de las preguntas en el chat, era precisamente cómo poder identificar este tipo de problemáticas. Bueno, hay una serie de señales, como las que ya hemos estado mencionando, que hay que prestarles atención. Entre más señales se presenten, va a haber más riesgo para nosotros, para nuestra salud mental, nuestras interacciones y demás. Entonces, la cantidad es una de ellas. La otra es la intensidad, ¿sí? No es lo mismo el estrés que nos genera, por ejemplo, pensando en los estudiantes, una tarea cotidiana que un trabajo final o un examen final.
Entonces, el estímulo estresante, si es muy intenso, pues puede generar mayor riesgo para nosotros, la intensidad. La otra es la duración. ¿Qué tanto dura? Pensemos que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan como un aparato, ¿sí? Un ventilador, un automóvil. Entonces, no todo el tiempo el automóvil lo podemos tener a máxima velocidad, ¿sí? Eso va a alterar y va a desgastar su funcionamiento. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Cuando el estrés o los agentes estresantes permanecen mucho tiempo en nosotros, eso también es un factor de riesgo. Y por último, aparte de la cantidad, también de la duración y la intensidad, la frecuencia, es decir, hay algunos dolores o manifestaciones del estrés que se pueden presentar de manera intermitente en nuestras vidas. Es importante prestar atención porque tal vez podemos detectar que estas señales están muy presentes o son muy comunes a lo largo de nuestra vida. Si nos damos cuenta de esto, esto puede ser una señal de alerta para que tengamos que hacer algunos cambios, aplicar algunas técnicas o en algunos casos pedir ayuda. Entonces, estas características son también otros de los elementos que van a influir muchísimo en qué tanto este estrés nos afecta, ¿sí? Entonces, y vuelvo nuevamente al tema de la mentalidad. La mentalidad que nosotros tengamos sobre el estrés y que podamos transmitirle, por ejemplo, como tutores, como orientadores educativos a nuestros alumnos que en estos momentos están pasando por situaciones difíciles va a ser muy importante. El que aprendamos o les ayudamos también a normalizar estas respuestas, a entender que ante las circunstancias que estamos experimentando son normales, va a ser fundamental para ayudarles y para que ellos puedan identificar y que posteriormente pidan ayuda. Sabemos desde el sistema de educación media superior que tanto los tutores como los orientadores educativos son un pilar en los estudiantes y pueden ser una de las personas de confianza con las que ellos se acerquen si tienen alguna problemática. Por eso la invitación es a conocer cómo funciona, se manifiesta el estrés primero en nosotros para que una vez entendiendo y comprendiendo este mecanismo podamos transmitir eso. Y bueno, por último, y como decía también el doctor Luis, hay una serie de mecanismos, tanto físicos como psicológicos, que nos pueden ayudar a disminuir la intensidad de estas respuestas estresantes y de las afectaciones, ¿sí? Hay mecanismos de naturaleza física, que obviamente en nuestro organismo todo está conectado y lo que hagamos para cuidar nuestro físico va a impactar nuestra mente y viceversa. Pero, por ejemplo, hay técnicas de relajación muscular que podemos hacer, incluso hay algunas que le llaman de yoga de escritorio, que consiste en que sentados, tal vez al iniciar una clase, como una estrategia de los docentes, el hacer movimientos en los hombros, en el cuello pueden ser útiles. Hay técnicas de relajación muscular progresiva, tal vez los psicólogos ya las conozcan, una de las más famosas es la de Jacobson, y desde luego las estrategias de respiración. Hay muchas universidades donde parte de la dinámica para iniciar una clase son precisamente técnicas de respiración que además van a favorecer la comprensión y la memoria de los estudiantes y que además va a ayudar a que se relajen, ¿no? Esas serían algunas técnicas físicas. Hay algunas técnicas psicológicas como la detención del pensamiento, nuevamente el cambio de mentalidad que podemos tener con respecto al estrés, no como algo negativo, sino como un impulso que nos ayuda a afrontar los retos. Hay algunas estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con las emociones, que va a ser otro de los temas que se va a abordar en los conversatorios, el diario del estrés. Hay una estrategia simple pero muy útil. Hay que recordar que el estrés nos va a ayudar a hacer frente a los desafíos y lo podemos entender como una relación que tiene que ver con capacidad de resistir y de demanda, como una balanza. Y si nosotros, además de los desafíos que estamos experimentando, tenemos también presentes nuestros propios recursos, eso nos va a ayudar a hacer frente al estrés. Entonces, les platico, y ya para terminar mi intervención y antes de pasar a las preguntas, hay una estrategia que es muy útil, yo la uso con muchos estudiantes, que se llama el surfista, ¿sí? Siguiendo la metáfora del surfismo. El surfista hace frente a las olas que van a representar a los retos o las cosas que nos estresan, pero no ellos solos, sino que hacen uso de una tabla. La tabla les va a ayudar a hacer frente a estas olas que, siguiendo la metáfora, van a ser los agentes estresantes. Y la tabla va a representar nuestras fortalezas o nuestros recursos personales, sociales, familiares. Por ejemplo, se sabe que uno de los mecanismos que ayuda mucho a hacer frente al estrés es el apoyo social y las redes sociales de apoyo, tener a nuestra familia, a nuestros amigos. Entonces, se puede hacer a manera de una tabla. Por un lado se ponen los agentes estresantes, las cosas que me preocupan, pero por otro lado también tener presente los recursos que tengo, personales, familiares, individuales, y esto nos puede ayudar a tener una visión
que nos dé mayor control ante las situaciones que nos ocurren, a no sentir una situación de indefensión como la que estamos experimentando ante esta situación de incertidumbre, ¿no? Hay algunas otras técnicas que podría compartir, pero me gustaría más bien dejar el espacio y, como decía el doctor Luis, ahorita poder complementar o interactuar en base a los comentarios que hicimos, también con las preguntas del público. Bien, muchísimas gracias, maestro Diego. Muy interesante. Gracias. Su reflexión que nos comparte. Debemos también, como bien decía, poner atención y verle el lado bueno al estrés, aunque así parezca a veces no lo vemos. Pero quizá como justamente ese impulso, ¿no? Que decía o que mencionaba usted, maestro Diego, para poder reactivarnos y en el día a día poder hacerlo lo cotidiano. Pero, sin embargo, quizás sí debamos tener cuidado justamente y lograr identificar cuando ya está haciendo estragos, pueda generarnos, como bien decían ambos, enfermedades, dejar inofensivo o indefenso a nuestro sistema inmunológico y entonces sí ser un factor de riesgo. Creo que entonces tendríamos que encontrar claramente la diferencia y de ahí quizá el autoconocimiento que desde cada uno podamos hacer. Bien, pasamos al momento de preguntas del público. Si les parece, nos queda poco tiempo, de ahí que les pediría a cada uno de nuestros invitados contestarlo de la manera más concreta posible. Al doctor Luis Shigeo nos hacen la pregunta de cuál es el síntoma que determina que debo de ir al psiquiatra por estrés. Bien, el síntoma que determina. Vamos a ver. Primero los síntomas más graves. Los síntomas más graves es tener ideas suicidas. Ideas suicidas, como su nombre lo dice, yo tengo un pensamiento de que ya no quiero vivir y me voy a hacer un daño directo para acabar con mi vida. Esa sería un dato de alarma que se considera una urgencia psiquiátrica y lo que hay que hacer ahí es acudir a un servicio de urgencias o con un psiquiatra, ¿no? Pero para mantener la seguridad. Otra situación podría ser los síntomas psicóticos. Digo, suena muy obvio, pero hay que mencionarlo, como tener alucinaciones, tener ya sea auditivas o visuales, las más comunes son las auditivas. El ver que mi funcionamiento está gravemente alterado. Recordando una parte de las diapositivas que mencioné, no nada más hay que tener síntomas en los problemas de salud mental, también hay que tener una disfunción, una discapacidad. Si yo no estoy ya funcionando bien en las relaciones entre personas, que se llaman relaciones interpersonales, me peleo con muchas personas, estoy saboteando mi trabajo, estoy saboteando mi salud, estoy comenzando a perder el sueño, a perder la esperanza, la motivación, sí requiere ya eso, evaluación en psiquiatría. Y el solo hecho de tener la duda es suficiente, porque no hay que esperarnos a mayores para querer tener la opinión. Puede ser psiquiatría o puede ser psicología. Sinceramente, si es una situación que requiere más un proceso terapéutico, pues ya lo derivo a psiquiatra o viceversa. Y bueno, principalmente eso. Por ejemplo, algo rápido también en niños. No es normal que un niño esté constantemente enojado e irritable, ¿ok? El equivalente sería decir que alguien que tiene constantemente 39 grados de temperatura le estemos diciendo que está calientito, que así es él, ¿sí? O sea, así como suena medio risorio eso, también sería muy equivocado pensar que un niño en la primaria está constantemente explosivo y enojado. ¿Por qué? Porque eso es uno de los principales síntomas de depresión. La depresión en la infancia da más por irritabilidad y enojo. Otra, en un adolescente, por ejemplo, que esté en muchas conductas de riesgo. Eso es también muy importante evaluar, porque puede que esté en muchas conductas de riesgo por ansiedad, por depresión, etc. Son amplia la gama de síntomas, pero cuando la función psicosocial
compartir mis emociones, pensamientos, mi capacidad de divertirme también. Todo eso empieza a mermarse de manera más de 2 semanas y hay que solicitar una atención profesional. ¿Ok? Espero responder la pregunta. Gracias. Preguntan para el maestro Diego, ¿el estrés constante afecta el desempeño académico? ¿De qué manera? Desde luego. De hecho, una de las áreas que se ven afectadas, por ejemplo, a nivel cerebral, es el área del hipocampo. Entonces, del hipotálamo, perdón. Entonces, una de las áreas que se asocian mucho al tema de la memoria, cuando nosotros estamos, por ejemplo, muy estresados, puede afectar a nuestra capacidad para comprender y para recordar. De hecho, no sé si les ha pasado, lamentablemente es muy común, que además de no dormir toda la noche porque te la pasas estudiando, estás con mucho estrés porque al día siguiente tienes el examen, pero como estás bajo los efectos del estrés, tu mente no está funcionando de manera óptima. Y entonces puede afectar a la consolidación de los nuevos aprendizajes, incluso a la comprensión. De repente me han dicho alumnos que tienen que estarse regresando varias veces a leer el mismo párrafo para poder entenderlo debido a las afectaciones que se dan por el estrés, ¿no? Ese es uno de los problemas, el problema de memoria, y que si lo asociamos a problemas como también que no duermen, que una de sus funciones del sueño es la consolidación de la memoria, etcétera, pues claro que vamos a ver disminuido el rendimiento académico. Va a afectar el clima escolar y la relación interpersonal, la relaciones interpersonales, lo cual también eso va a influir. Acuérdense que estamos conectados y el estrés difícilmente va a venir solo. Es decir, viene acompañado y como veíamos en una de mis diapositivas, viene con respuestas emocionales y entonces estas respuestas emocionales también van a impactar en el proceso. Hay universidades como la de Stanford en la que se dieron cuenta que a los estudiantes al darles, por ejemplo, 15 minutos a la semana para que hablaran de cómo se sentían, entre ellos el tema del estrés, eso mejoraba el rendimiento académico, yéndonos a la otra parte, mejoraba el rendimiento académico por lo menos un 16%. Entonces, estar atentos a nuestra vida emocional, liberar el estrés y todo, nos puede ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento académico y a evitar estos problemas de memoria, de no entender, etcétera. Y bueno, también un llamado a los profesores, ¿no? Y que ya el rector general nos ha hecho hincapié en tratar de ser sensibles ante esta situación y de no sobrecargar de tareas, de algunas actividades, ¿no? Ser empáticos en este sentido con los estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Doctor Luis, nos preguntan, ¿la cotidianidad nos mantiene en estrés permanente? ¿Tendría que cambiar el entorno o tendríamos que cambiar nosotros? Bien, tiene que ver con un modelo, principalmente para estrés crónico, tiene que ver con un modelo del pensamiento. Hay situaciones muy inevitables que sean estresantes, hay situaciones sociales bastante adversas en la población, estado socioeconómico bajo, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, crisis económica, acaban de correr al papá o a la mamá que son sustento económico, mi figura de afecto más cercana ha enfermado. O sea, son situaciones que ahí no podemos. Pero cuando se habla de la vida diaria, lo entiendo más como vicisitudes de la vida cotidiana. Entonces hay que tener un equilibrio. Pero inclusive viviendo en Disneylandia, si uno tiene un modelo de pensamiento negativo, pesimista, con distorsiones cognitivas, etcétera, el resultado, la consecuencia será estrés. En la primera diapositiva que mostré, puse el estrés ante retos o adversidades, pero por ejemplo, es cotidiano tener un examen parcial, y un alumno lo puede tomar relajadamente y otro alumno ni duerme por tanto estrés, ¿de acuerdo? Entonces, cómo la misma situación afecta en tonalidades muy distintas a uno o a otro, tiene que ver por este modelo de cómo enfrento las situaciones. Esta analogía, metáfora de la ola está excelente. Yo creo que es una metáfora a llevarse para toda la vida porque va a ayudar mucho. Y hay que recordar algo, la estabilidad o la tranquilidad no es ausencia de retos o problemas, es la actitud, es la manera en que yo los enfrento. Esa es la estabilidad, porque pues en consulta me toca ver personas que tienen 40, 50, 60, 70 años y siempre dicen, y ya que termine de pagar la casa, y ya que termine,
termine y ya que me jubile, y ya, pues nunca va a llegar. Siempre va a haber algo. La estabilidad tendrá que ver con mi manera de enfrentar las situaciones. Si la rutina es bastante aburrida y compleja, bueno, entonces sí hay que hacer algo. Y nada más como un punto, nada más agregar, el estrés crónico, en su versión cada vez más novedosa, conlleva al burnout o al síndrome de desgaste profesional. Y las profesiones que mayor tienen desgaste son las que tienen que ver con las relaciones humanas, ya sea los doctores, los maestros, psicología, trabajo social, no sé, ya los policías, etcétera, ¿no? Entonces, en una situación muy específica donde es un estrés crónico que ya se derivó en una patología que la OMS ya lo quiere aprobar para el 2022, el burnout, ¿no? Que es una manera de ver el estrés crónico, bueno, pues entonces hay que hacer un cambio de rutina en cuanto al escenario laboral. Y pues bueno, hasta aquí mi respuesta. Perfecto, gracias, doctor. Sí. Maestro Ernesto, nos preguntan cómo apoyar a los alumnos que han reportado están afrontando situaciones estresantes en la convivencia con su familia durante esta pandemia. ¿Cómo apoyarlos? Híjole, lamentablemente son muchísimos, ¿no? Yo tengo estudiantes, propios alumnos me lo han manifestado. Una de las cosas que podemos hacer es que si gustan, a través del área de orientación de apoyos académicos de aquí del CEMS, compartir algunas estrategias, algunas guías con técnicas de relajación que pueden utilizar para disminuir los niveles de estrés y evitar irritabilidad. Hay una herramienta que yo uso mucho con los estudiantes que es muy útil porque incluso pueden descargar una aplicación o se puede hacer manual que se llama los medidores emocionales. Incluso hay algunas universidades que en las aulas los tienen. Estos medidores emocionales, que hay incluso aplicaciones gratuitas o que se pueden buscar en internet y hacer, como les digo, a mano, nos ayudan a empezar a identificar nuestros estados emocionales diarios en diferentes momentos. Como el ejemplo que les daba de la Universidad de Stanford, ya lo solo hecho de hacernos conscientes de nuestras propias emociones, de darnos cuenta cómo nos sentimos y ponerle nombre, ya es una herramienta que se le llama etiquetado emocional y que ayuda a disminuir la intensidad de las mismas. Y entonces es más fácil expresar, por ejemplo, desde expresar lo que sentimos que desde lo que sentimos. Por ejemplo, no es lo mismo yo expresar con mi mamá o con mis hermanos, decirles estoy molesto, estoy enojado, estoy estresado, pero una vez que ya tengo cierto grado de tranquilidad, que expresarme desde el enojo del estrés, en el cual puedo gritar o puedo decir, usar alguna expresión que dañe las relaciones interpersonales. Entonces, un ejercicio, una herramienta que yo les recomendaría mucho a los docentes y a cualquiera que nos escuche es los medidores emocionales o Mood Meter, ¿no? Hay aplicaciones, muchas de ellas son gratuitas, esa manera de una ventanita con 4 colores que nos ayuda a identificar, y esto está muy asociado con el estrés también porque tiene que ver con energía, ¿no? Lo que hablábamos, el estrés nos genera energía, ¿no? Genera glucosa y otra adrenalina que nos activa. Entonces, estos cuadritos, los medidores emocionales, a través de los cuadrantes de esta ventanita, nos ayuda a identificar 2 variables: el nivel de energía que experimento, que puede ser alto o bajo, y la sensación, que puede ser agradable o desagradable. Entonces, por ejemplo, estos ejercicios, estos medidores emocionales, ahorita es difícil explicarlo aquí sin la diapositiva, pero si yo veo como una especie de gráfico que en este momento mi puntuación está hacia el cuadrante en el cual hay mucha energía, pero es desagradable, que se asocia con el enojo, tal vez no es el momento adecuado para hablar con mi familia. Tal vez ahorita tengo que darme un respiro, tengo que irme a mi cuarto, ver algo que me relaje, y si yo hago una medición y me doy cuenta que tengo poca energía, pero me siento tranquilo, es decir, la sensación es agradable, es un momento excelente para llegar a consensos o platicar. Entonces, esta estrategia de los medidores emocionales yo se las recomendaría muchísimo, que incluso, por ejemplo, aún en las clases virtuales se puede hacer como ejercicio, ¿no? Antes de iniciar la clase, aplico el medidor emocional y puedo darle a mis estudiantes la oportunidad de compartir nuevamente. A veces los temas son excesivos en las clases y creemos que el tiempo es justo para abordarlos, y podemos pensar que este tipo de estrategias son una pérdida de tiempo. Sin embargo, son una perfecta inversión porque, como ya lo habíamos mencionado, cuando los alumnos están más tranquilos, cuando hay un mejor clima, el aprendizaje va a ser más significativo, más profundo. Entonces, esa es una herramienta y múltiples. Yo me comprometo a que a través del área de apoyos académicos generar o compartir algunos recursos que después se les puede hacer llegar a los tutores y orientadores académicos a través de sus respectivas áreas. Pero ahorita, para esta transmisión, es una herramienta que yo recomiendo
recomendaría, el medidor emocional. Perfecto, gracias por ese material que nos va a compartir y quizá responda a otra pregunta que decía recomendaciones para alumnos con capacidades diferentes para el manejo del estrés. No sé si también exista material al respecto y que podamos en un momento dado también compartirlo, ¿no? Dado que nuestros planteles pues tenemos alumnos también de distintas condiciones. Claro. Doctor Luis nos pregunta, ¿qué nos recomiendan para evitar padecer el estrés crónico? Ok, primero, para evitar padecer el estrés crónico, número 1, como ya lo había mencionado el maestro, identificar. Suena muy obvio, así en conversación, no lo estamos escuchando, doctor. Tiene apagado su micro, creo. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ok. Bien, entonces, número 1, como lo mencionó el maestro, identificar que nos encontramos en estrés crónico. Tener esta capacidad de escuchar a nuestra gente cercana, porque nuestra gente cercana a veces son nuestros mejores termómetros emocionales. Sí están estas aplicaciones, está uno mismo, y nada más como para sumar al comentario del maestro, nuestra gente cercana puede ser esposo, esposa, novio, novia, mejores amigos, hermanos. A veces no te lo dicen de la mejor manera. Esa es una situación, pero son los primeros a los que ese estrés crónico les molesta también, porque afecta tanto las relaciones interpersonales, ya sea que se aleja uno de más o de menos. Entonces, número 1, identificarlo, estar a la escucha. Número 2, saber que hay mecanismos eficaces para poderlo disminuir. Y número 3, sinceramente, ir con ayuda profesional. Podemos hacer las recomendaciones generales. De hecho, se llama Science of Well-Being, que tiene que ver con la ciencia del bienestar. Tiene que ser sueño saludable con una duración mínima de 8 horas. Y el sueño tiene que ser en la noche. Y pueden meterse en Google y buscar higiene del sueño. ¿Okay? Hay 10, 15 recomendaciones sobre higiene del sueño. Esa es una. 2, una dieta balanceada. Más allá de que esto de dieta balanceada suena ya muy trillado, realmente tiene un impacto profundo en el estado del estrés crónico, inclusive en nuestra genética, mediante aspectos de epigenética, modificación de estructuras de nuestra ADN, tiene que ver mucho con la alimentación. Sueño, alimentación, ejercicio. El ejercicio no tiene que ser con esta perspectiva de mercadotecnia de irse a medio matar el gimnasio durante 2 horas. No, puede ser algo sencillo, que nos guste, pero sí la actividad física. Mínimo una caminata de 30 minutos, 5 días a la semana. Otra, evitar cualquier consumo de sustancias. El problema cuando está el estrés crónico es que nosotros los seres humanos comenzamos a mostrar conductas promotoras de estrés crónico, no tanto que lo autorregulen. Ejemplo, cuando las noticias de que ya no iba a haber cerveza, pues lo primero que hizo la gran mayoría de la población fue hacer fila. No hacían fila ni para las tortillas, pero para la cerveza sí andaban haciendo fila. Entonces, tratar de disminuir el consumo nocivo de sustancias, de tabaco, de alcohol, no se diga de drogas. Y ahorita quisiera hacer una aclaración muy, muy puntual que transmita esta información. El consumo de marihuana, cannabis, pues, se ha ido relacionando como para relajarse, como para disminuir el estrés. El consumo de marihuana es nocivo para la salud, está demostrado científicamente. El problema es que hay mucho marketing detrás, en donde tratan de hacer una percepción baja de riesgo y creen que la marihuana es como un té de manzanilla, y no es así, porque es una planta verde y no le hace daño a nadie. Aparte que tiene un costo social demasiado alto, la marihuana genera un deterioro en el funcionamiento cerebral y disminuye el coeficiente intelectual. Sobre todo los adolescentes son más vulnerables a esta situación. Y pues bueno, muchas veces el saber qué hacer se basa en qué no hacer. Entonces, no hacer todas estas situaciones disfuncionales y cómo disminuir el estrés, conectarse con su gente querida,
y las recomendaciones de sueño, dieta y actividades placenteras. Digo, son recomendaciones generales, pero a veces no desestimamos mucho el gran potencial que tiene de efecto sobre el bienestar. ¿Okay? Y esa sería mi respuesta. Perfecto, gracias, doctor Luis. Hay muchas dudas en el chat y poco tiempo, estamos ya por concluir. Hemos decidido, bueno, estaremos dando respuesta ante estas dudas a través del chat ya que finalice esta sesión. Lo sentimos, pero sí los tiempos sabemos que luego quedan muy... Sin duda, esto del día de hoy en este conversatorio que nuestros invitados nos compartieron, pues nos deja en nuestro bienestar la salud y cómo generar luego también respuestas emocionales que puedan o no afectar o puedan ayudarnos quizá también a afrontar esto del estrés en nuestro día a día, ¿no? Fue un gusto haber contado con su presencia. Gracias de nueva cuenta, doctor Luis. Gracias, maestro Ernesto, por haber estado con nosotros y participar en este conversatorio. Agradecemos, por supuesto, la participación de todos ustedes, nuestro público, y les invitamos a seguirnos para el siguiente conversatorio el próximo día 28 de mayo a las 12 horas. Ya les estaremos invitando de nueva cuenta. El tema serán adicciones, justo un poquito retomando la última pregunta, y estaremos bajo el mismo sentido de este conversatorio virtual. Mil gracias a todos por su atención y hasta pronto. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias.